Hoy les traigo algo realmente emocionante, una mirada exclusiva a las últimas innovaciones en tecnología que están cambiando por completo la forma en que interactuamos con el mundo. Así que, ¿se imaginan proyectar una interfaz visual en la palma de su mano y poder interactuar con ella con solo unos movimientos de muñeca? Increíble, ¿verdad? Bueno, eso es solo el comienzo de lo que les tengo preparado hoy. Estamos hablando de dispositivos revolucionarios que están llevando la inteligencia artificial a un nivel completamente nuevo. Pero antes de profundizar, déjenme contarles sobre la increíble historia detrás de estas innovaciones. Imagina tener en tus manos un wearable tan avanzado que puede transformar por completo tu experiencia diaria, superponiendo capas de información digital sobre el mundo real. Esto no es ciencia ficción, esto está sucediendo ahora mismo. Empresas como Humane y Meta están liderando esta revolución, y no solo son proyectos emocionantes, sino que tienen un respaldo increíble. Estamos hablando de inversiones multimillonarias de gigantes como Microsoft, OpenAI y Qualcomm. Además, no pueden perderse la historia de una startup tecnológica, fundada por ex empleados de Apple, que ha lanzado un dispositivo tan innovador que busca reemplazar nada menos que a tu smartphone. La revolución de la inteligencia artificial hacia una nueva era de dispositivos inteligentes. En un futuro inminente, la inteligencia artificial moldeará nuestras vidas, acciones y pensamientos, guiándonos con sus sugerencias e ideas de manera digital. Este cambio transformará nuestra interacción con el mundo. Indudablemente, el año 2023 marcó un hito significativo en el avance de la inteligencia artificial, pasando de ser una herramienta especializada utilizada principalmente por investigadores a convertirse en un recurso funcional accesible para el público en general. Ahora, cualquier persona puede explorar de forma gratuita y personal los alcances y la importancia de su aplicación en la vida diaria. Estudiantes, periodistas, programadores, entusiastas de la tecnología y una amplia gama de curiosos la han incorporado de diversas maneras a través de plataformas como el aclamado ChatGPT de OpenAI, Bard de Google, Copilot de Microsoft e incluso generadores de imágenes como DALL-E, Stable Diffusion o Midjourney. La fiebre de los motores de IA generativa también ha tenido un impacto significativo en la transformación de los asistentes de voz como Siri y Cortana, así como en los altavoces inteligentes como Alexa o Google Nest, que hasta hace poco eran productos estrella. Estos dispositivos, considerados avanzados en su momento, se han vuelto básicos y rudimentarios, envejeciendo a una velocidad sorprendente. En una entrevista con el Financial Times en marzo de 2023, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, los describió como tan tontos como una piedra. Los asistentes de voz se vieron limitados a responder comandos simples, incapaces de mantener conversaciones fluidas y naturales con los usuarios, a diferencia de los chatbots conversacionales de IA. Sin embargo, es precisamente esta tecnología la que puede revitalizarlos, dotándolos de capacidades más complejas y mayor flexibilidad para ofrecer una experiencia más satisfactoria y personalizada. Afortunadamente, este horizonte está cada vez más cerca. En noviembre de 2023, Google anunció el próximo lanzamiento del asistente de Google con Bard en los meses siguientes. Esta integración muy esperada de su chatbot de IA está siendo probada por un grupo selecto de usuarios, usualmente el último paso antes de la implementación general del producto. Por lo tanto, su despliegue podría comenzar tan pronto como el primer trimestre de 2024. Como sucede actualmente, el asistente podrá ser invocado diciendo "OK Google" en voz alta, a través de la aplicación de Google o, en dispositivos Android, deslizando el dedo desde una de las esquinas inferiores de la pantalla hacia el centro. Microsoft, gracias a una alianza multimillonaria con OpenAI, ha capitalizado de manera óptima las ventajas de la inteligencia artificial generativa, incorporándola prácticamente a todo su ecosistema de productos y contribuyendo a ganar una mayor cuota de mercado. No obstante, en la feroz competencia por captar la atención de un mayor número de usuarios, Amazon también está luchando. En septiembre, el gigante del comercio electrónico reveló una nueva versión de Alexa, ahora equipada con inteligencia artificial generativa. Con esta actualización, la empresa de Jeff Bezos busca transformar la interacción con el asistente, proporcionando conversaciones más naturales y complejas, con la capacidad de recordar los gustos y preferencias del usuario, adaptándose a su contexto. La inteligencia artificial, como un animal salvaje, anhela liberarse de la restricción de las aplicaciones para explorar los amplios horizontes del mundo real. Busca abrirse camino hacia un terreno de descubrimiento y adaptación
actualización constante, extendiendo sus capacidades más allá de sus funciones programadas y participando activamente en las decisiones de nuestra vida diaria. Este fenómeno, que podría parecer extravagante o ficticio, ya está ocurriendo. Humane, una startup tecnológica fundada por dos ex empleados de Apple con una extensa experiencia en la compañía de la manzana, Imran Chauri y Bethany Banjournou, está llevando a cabo este cambio. Ambos han contribuido al diseño y desarrollo de productos emblemáticos de Apple, como el iPhone, iPad y Mac, así como al desarrollo de software para varios productos de la empresa. El 20 de septiembre, presentaron desde su nueva empresa un dispositivo innovador destinado a reemplazar el smartphone, el Pinia. Este dispositivo, que se asemeja a un prendedor de alta tecnología, incorpora un asistente virtual basado en ChatGPT capaz de responder consultas, realizar búsquedas en Internet y ofrecer recomendaciones. Además, cuenta con una cámara de 13 megapíxeles y un sensor de profundidad 3D que le permite no solo tomar fotos, sino también reconocer el entorno y los objetos circundantes. Asimismo, un micrófono y un pequeño altavoz permiten la comunicación con el usuario y otras personas mediante llamadas y mensajes de texto. Si es necesario, un proyector láser tiene la capacidad de mostrar una interfaz visual en la palma de la mano, permitiendo la interacción mediante movimientos de muñeca, así como con los dedos índice y pulgar. La preventa de este innovador dispositivo inició el pasado 16 de noviembre, y se prevé que las primeras unidades se entreguen a partir del próximo mes de marzo. A pesar de lo increíble que pueda parecer esta novedosa forma de interactuar con el entorno y la información, la propuesta tecnológica de Humane no carece de fundamentos sólidos. No solo cuenta con antiguos miembros del equipo de Apple, como Patrick Gates, exdirector senior de ingeniería, sino que también cuenta con el respaldo de inversores de gran peso institucional, como Microsoft, OpenAI, Qualcomm y Volvo. Sin hacer mucho ruido, Meta se posiciona en la vanguardia de los dispositivos portátiles de inteligencia artificial. A finales de septiembre, la empresa de Mark Zuckerberg lanzó su nueva colección de gafas inteligentes en colaboración con Ray-Ban. Estos lentes incorporan una cámara de 12 megapíxeles, parlantes pequeños pero potentes en las patillas y 5 micrófonos capaces de capturar con precisión el audio espacial. Esta configuración no solo sirve para compartir experiencias en primera persona en redes sociales, sino que está especialmente diseñada para interactuar con las impresionantes capacidades de la inteligencia artificial de Meta, disponibles desde el 12 de diciembre para los afortunados poseedores de estos lentes. Para demostrar sus posibilidades, Zuckerberg compartió un vídeo en el que solicitó al asistente de inteligencia artificial que le sugiriera pantalones que combinaran con la camisa que estaba observando. En respuesta, recibió sugerencias muy sensatas. La clave, una vez más, está en el contexto. Las gafas pueden comprender lo que estamos mirando a través de la cámara incorporada o distinguir la procedencia de los sonidos mediante su conjunto de micrófonos, como los ladridos de perros o el sonido de una bocina de tren cercano. Esto es solo el inicio. Se abre ante nosotros una nueva era tecnológica en la que los asistentes virtuales basados en inteligencia artificial nos proporcionarán, en tiempo real, información relevante sobre el mundo que nos rodea. Estos dispositivos vestibles enriquecerán nuestro día a día, superponiendo de manera natural capas de información digital sobre nuestro entorno físico. Desde el nombre de un viejo amigo que no vemos hace mucho tiempo hasta indicaciones sobre cómo llegar a nuestro destino, proyectadas exclusivamente para nuestros ojos. De esta manera, de manera discreta, la inteligencia artificial se infiltrará en todos los aspectos de nuestras vidas, allanando el camino para una nueva era de interacción entre el hombre y la máquina que cambiará permanentemente nuestra forma de relacionarnos con el mundo.